¿Se quiere enamorar usted más de Dios? Mire a Cristo. ¿Quiere usted conocer cada día más cómo es el Dios del universo, el creador de todo? Conozca cada día más a Cristo. Procure asistir a una iglesia donde le enseñen acerca de Jesús, el Jesús real, el Jesús de la Biblia. Cuando nosotros conocemos acerca de Cristo, entonces estamos conociendo a Dios, porque Dios se ha revelado a la humanidad de manera suprema, de manera máxima, en la persona de Cristo. Hay varias maneras como Dios se ha dado a conocer. Esa es una de las cosas más maravillosas del Dios de los cielos, es que es un Dios que no es lejano, a pesar que es santo, a pesar que es trascendente, pero también es un Dios cercano a la humanidad. Él se ha dado a conocer de varias formas. La forma más general como Dios se da a conocer es a través de su creación. Cuando vemos el universo, cuando vemos los planetas, cuando vemos la naturaleza, el reino animal, el reino vegetal, cuando vemos el cuerpo humano, cómo funciona, nos damos cuenta que tiene que haber un diseñador inteligente, una inteligencia superior. Tiene que haber un gran diseñador divino. Y ahí podemos conocer un poco a Dios por sus obras. A Dios también lo conocemos por medio de su palabra. Y esta es la máxima revelación de Dios, es su palabra, la revelación especial. Ahí conocemos a Dios como Redentor, como Salvador, como soberano, como todopoderoso. Pero todavía hay una forma como Dios se revela de manera suprema todavía, y es en la persona de Jesús. Enviando a Jesús a este mundo, Dios revela sus atributos, Dios revela su gracia, Dios revela su gloria, Dios revela su poder y su autoridad. De manera que estudiando los evangelios o aprendiendo acerca de Cristo, podemos conocer a Dios. Dice la Biblia que en Cristo habita plenamente toda la deidad. Es decir, que todos los atributos de Dios los podemos ver de una manera clara en la persona de Cristo, en la manera como Dios se nos ha revelado. Por eso le decía al principio, si usted quiere crecer en amor, debe de estudiar la vida de Jesús, debe de escuchar mensajes como este o como prédicas o estudios bíblicos donde nos enseñen acerca de Cristo, porque conociendo a Cristo nos enamoramos más y más de Dios. Le tememos, le respetamos, le honramos y le amamos cada día más. La Biblia también dice que conociendo más y más a Jesús, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Así que estudiar sobre la vida de Cristo no solo es algo que nos informa, es algo que nos transforma. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo llega y toca la vida de aquel que escucha las buenas nuevas del Evangelio. Cuando nosotros leemos acerca de la vida de Cristo, sus milagros, su compasión, su poder, su sabiduría, su gracia, cuando escuchamos sus enseñanzas, por ejemplo, en el Sermón del Monte, y que lo hacía con autoridad, el poder del Espíritu Santo viene sobre esa persona. La Biblia es el único libro cuyo autor, el Espíritu Santo, está presente cada vez que se lee. Y viene ese Espíritu Santo sobre la persona que está aprendiendo y transforma su vida y su corazón. Nos va haciendo cada día más y más parecidos a Jesús. Eso significa más sabios, más pacientes, más amorosos. El Señor va produciendo en nosotros fruto del Espíritu Santo. En Números 24, a mí me impresiona cómo de la boca de un impío, de un hechicero llamado Balaam, sale una profecía impresionante. Ya Dios había hecho que este malvado Balaam bendijera 3 veces al pueblo de Israel. Pero hubo una profecía que el Señor dio a través de este impío, a través de Balaam. El Señor anuncia la futura llegada de Cristo. Dice que va a salir estrella del pueblo de Dios. Y dice que esa estrella va a tener un cetro. Lo dice en el versículo 17 de Números 24. Usted lo puede revisar en casa. Números 24 y 17 habla de esa estrella que saldrá del pueblo de Dios y que esa estrella tendrá un cetro. De lo que nos habla esto es de la gloria de Dios en la persona de Cristo y de la autoridad y el poder que Dios le puso
a nuestro Señor Jesús. Los cristianos creemos que Dios Padre envió a Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios trino, en un Dios todopoderoso, en un Dios que vino a este mundo en la persona de Cristo y en Él podemos contemplar toda la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Por qué le llama estrella? Bueno, imagínese usted una estrella en la noche. Es algo que lo vemos desde lejos por su gran brillo, por su esplendor. Significa que en la persona de Cristo nosotros podemos contemplar toda la belleza de Dios. Que Cristo esté lleno de gloria, de la gloria divina, significa que Dios brilla en la persona de Cristo. Significa que Él es poderoso y se luce ante los seres humanos en la persona de Cristo. ¿Cómo brilla la gracia de Dios cuando vemos la historia del Evangelio? Que Él vivió una vida perfecta y murió por nosotros siendo inocente, que voluntariamente dio su vida. ¿Cómo brilla el poder de Dios cuando vemos que venció a la muerte, al tercer día resucitó y hoy vive para salvar a los que creen en Él? ¿Cómo se luce nuestro Señor Jesucristo salvando vidas y transformando personas que antes quizás le eran adversas, eran enemigas y ahora están enamoradas del Señor? Como el apóstol Pablo, como usted, como yo. Muchos de nosotros antes no queríamos nada con Dios, pero el Señor se glorifica. Vemos la estrella de Dios, vemos la gloria de Dios en la persona de Cristo. Dios se glorifica cuando manifiesta sus atributos delante de los seres humanos, cuando vemos su poder, su sabiduría, su gracia, su amor, su fidelidad. También podemos ver la autoridad y el poder del Señor. Por eso dice que tiene un cetro. Los reyes tenían un cetro y era símbolo de su poder para gobernar. El señorío de Cristo es absoluto. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Cuando usted y yo, por la gracia de Dios, sometemos nuestra vida al señorío de Cristo, no solo se trata de creer en Jesús, se trata de someter nuestra vida a su señorío. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero cuando usted y yo sometemos nuestra vida a su señorío, podemos gozar de la voluntad de Dios para nuestra vida, que es que nos parezcamos más a Él, que crezcamos en santidad, que le disfrutemos, que lo glorifiquemos con esas buenas obras que Él preparó de antemano. Así que en este cortito video hemos querido enfocarnos en dos de sus principales atributos que nos hacen enamorarnos más de Él, que nos hacen conocerle más y crecer en obediencia y en admiración por el Señor. Hemos hablado de la gloria de Dios en la persona de Cristo y hemos hablado de la autoridad de Dios en la persona de Cristo. Procure cada día conocer más al Señor. Pídale de todo corazón poderse someter a su señorío. Hable con Dios este mismo día y dígale que cumpla su voluntad en su vida, que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.